Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Roa Delgado. Pertenezco al curso de Antropología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y en este video se dará respuesta a las preguntas de la actividad de la fase 3, Cultura, un concepto antropológico, de la unidad 2. Bueno, la primera pregunta nos dice: ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Aquí digamos que tenemos tres pilares como fundamentales, ¿no? Los valores, las costumbres y las creencias. Entonces, la cultura en la antropología hace referencia a eso, a los valores, a las costumbres y a las creencias que hay dentro de una sociedad. En otras palabras, es como la manera de vida de los miembros de una sociedad. Puede ser su forma de vestir, sus costumbres, su vida familiar, sus ceremonias religiosas y pues entre otros, ¿no? Hemos visto con el paso del tiempo y pues también con digamos que el internet ha conectado muchas regiones del mundo o muchos países del mundo y hemos podido ver que las culturas no son iguales en los diferentes lugares, son bastante diferentes, ¿no? Entonces podemos hablar de una diversidad de culturas, puesto que hay normas y hay comportamientos que son totalmente distintos a los de nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo venir de una cultura latinoamericana que venir de una cultura asiática. Puede que en dados casos se encuentren como similitudes, pero también pasa que tanto una cultura como otra van a haber acciones o van a haber comportamientos que para ellos van a ser totalmente extraños, ¿sí? Ahora, pues hay que aclarar que para que exista una cultura es necesario que exista una sociedad, ¿sí? En el segundo punto nos dicen que, según la lectura, expliquemos a qué se refiere el proceso de enculturación. Bueno, el proceso de enculturación básicamente es el proceso por el que un infante aprende su cultura. Como podemos ver en la foto, vemos cómo un adulto le está enseñando o le está explicando para qué sirve determinada hierba que muy posiblemente crezca en los alrededores de donde pues ellos viven, ¿no? Entonces, este proceso, ¿cómo ocurre? Pues básicamente desde que somos niños iniciamos un proceso de aprendizaje que puede ser consciente o inconscientemente. Por ejemplo, pues cuando nuestros padres nos enseñan a decir gracias cuando nos dan algo, o cuando nos enseñan a no recibir pues cosas extrañas, obviamente, o simplemente cuando nos enseñan los valores básicos, como por ejemplo el respeto, la honestidad, la solidaridad. Eso se convierte en ese proceso de aprendizaje. ¿Y por qué inicia, digamos, o bueno, por qué empezamos así como desde niños? Pues porque desde niños somos más observadores y más y llegamos a ser imitadores, ¿sí? Digamos, todo lo que vamos viendo lo vamos imitando en la infancia. Ya cuando empezamos a crecer y cuando empezamos a madurar, empezamos a diferenciar pues lo que está bien y lo que está mal. Y digamos que ahí iniciamos como una etapa de criterio, una etapa en donde decidimos qué aprendizaje nos aporta para nuestra vida y qué aprendizaje no nos aporta. Entonces, generalmente, lo que no nos está aportando nada, empezamos como a desecharlo. Y lo que nos aporta, empezamos a cultivarlo un poco más, un poco más, un poco más. Entonces, básicamente, ese proceso sigue continuando al transcurrir los años, ¿no? Porque, pues sí, inicialmente, pues empieza en nuestra infancia, pero a medida que vamos madurando, vamos creciendo, pues seguimos aprendiendo. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días hay algo que nos forma como personas, como profesionales, ¿no? En el tercer punto
Nos dice que a partir de las respuestas anteriores mencione algunas expresiones culturales, ya sean fiestas, rituales, oficios, entre otros, que sean relevantes o característicos del lugar donde vivimos. Bueno, en mi caso, digamos que hay dos tradiciones, o bueno, una tradición y otro que ya lo considero ritual. El primero es la religión. En mi familia o en mi hogar se ha inculcado el ir a misa, el estar con Dios, el creer en Dios. Nosotros somos católicos y es una tradición ir los domingos, o por lo menos ahora que pues con toda esta pandemia, escuchar la misa, ver la misa, así sea en el televisor. ¿Por qué? Porque es como nuestra manera de conectarnos con Dios, de hablar con Él, de sentirnos acompañados ante de pronto un momento difícil o un momento alegre o un momento de festejo, de agradecimiento, obviamente. Entonces para nosotros es importante eso, la misa y no solamente para pedir, sino para agradecer. Y por otro lado, nos han inculcado mucho la unión familiar. Nosotros tratamos en lo posible de hablar y estar en constante comunicación con nuestros familiares, más que todo por la parte materna, ¿no? Celebramos cumpleaños, grados, digamos, eventos especiales y tratamos de siempre reunirnos. Pero una fecha muy, muy especial que desde que yo tengo uso de razón, siempre lo hemos hecho y es reunirnos toda la familia, no importa, digamos, en qué lugar estemos, sino que todos llegamos a un sitio específico para recibir el año nuevo. Entonces, durante N cantidad de días, a veces 4, a veces 5, nos reunimos todos bajo el mismo techo, viajamos todos a un lugar específico, nos reunimos pues con mis abuelos maternos y mis tías, mis primos. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues tratamos de, en lo posible, de organizarnos lo más fácil, pero bueno, es complicado, ¿no? Convivir con diferentes personas tiende a ser difícil, pero el ritual, ¿cuál es? El ritual es eso, es convivir durante esos días y recibir el año nuevo como dándole el significado de que a pesar de que de pronto en el año que pasa hubieron dificultades, hubieron alegrías, hubieron tristezas, recibir este nuevo año en familia, siendo un símbolo de que siempre vamos a estar en familia, de que a pesar de las dificultades o de las celebraciones que hagamos, siempre tengamos muy presente a la familia. Ese es nuestro símbolo, ese es nuestro ritual. Aquí lo pueden ver en fotos, digamos, nos reunimos muchos y ese es nuestro ritual. Bueno, en la última pregunta nos dicen por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación. Digamos que inicialmente uno no le ve como el sentido, ¿no? Pero yo he aprendido que todo todo el conocimiento que me han dado en mi casa, en mi colegio, en la universidad, en los diferentes trabajos en los que he estado, todo lo que he aprendido allí me ha aportado en mi comportamiento, en mi crecimiento personal, en mi crecimiento profesional. Y se va evidenciando a partir de lo vivido, ¿no? Por lo tanto, pues aún sigo como en ese camino y por eso lo decía en el punto de enculturación, que uno seguía como en ese proceso de aprendizaje, porque a pesar de que pasen los años, uno sigue aprendiendo pues de diferentes personas, no únicamente de la familia, sino que de diferentes personas en diferentes entornos, en donde uno va llegando, ¿sí? Entonces, ese proceso como
de enculturación y todo empieza a ser relevante pues en mi campo de formación, ya que empieza a haber cambios en mi actuar, por ejemplo, en mi compromiso, en mi dedicación hacia mis trabajos, en la ética para desarrollar ciertas actividades. Así lo veo yo. Espero que sea lo esperado. Muchas gracias y feliz noche.